existen problemas técnicos y que puedo dar comienzo al seminario. Perfecto, bueno, os indico un poco la plataforma GoToWebinar. Es una plataforma para hacer este tipo de webinars de forma gratuita además, es muy útil y es una técnica de marketing también que podéis aplicar a vuestros negocios, independientemente de si son rurales o no, si son rurales con más motivo, ¿no? Porque tenemos que hacer más esfuerzos por comunicarnos y por exportarlos al mundo y que nos conozcan. Veo que todos conocéis perfectamente el funcionamiento, por lo tanto no voy a dar más instrucciones en este sentido. Y sí que os comentaré que el webinar tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto. Dependerá también de lo activos que estéis en la participación. Yo iré viendo un poco si me lanzáis preguntas, pero en lugar de ir respondiéndolas a medida que las lanzáis, si os parece, haremos un recap al final del seminario para dejar las respuestas en ese momento, ya que, bueno, si no se interrumpe el seminario, el curso, no se captan de la misma forma todas las ideas y a mí también me distrae, ¿no? Entonces prefiero que me lancéis preguntas y las intento responder de la mejor forma posible al final del webinar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Simplemente comentaros también que vosotros podéis interactuar a través del chat. Si también tenéis algo que comentar o queréis crear un grupo de discusión entre vosotros o queréis ir hablando entre vosotros mientras yo voy comentando, esa opción también está disponible. Bueno, pues como os comentaba, el webinar consiste en cómo atraer buenos clientes a vuestro negocio rural. Es un webinar sencillo, es un webinar marketingiano, pero yéndonos a los cimientos del marketing. Veréis que son conceptos muy fáciles, conceptos que, bueno, pues de alguna manera se enfocan en haceros conscientes durante una hora, que espero que una hora de este tiempo que me estáis dedicando impacte en el resto de la vida de vuestro negocio rural, pues como en una hora debemos asentar 10 claves, ¿no? O 10 consejos que quizás no estemos teniendo en cuenta para atraer más y mejores clientes a nuestro negocio, pero que son de alguna manera básicos y que muchas veces no estamos teniendo en cuenta. También deciros que veréis que mi presentación hace alusión en muchos casos a negocios rurales que van enfocados al turismo. El turismo es, como os decía, mi fuerte, ¿no? Estoy especializada en las ventas y el marketing aplicadas. Entonces, no sé si hay alguno de vosotros que tengáis un negocio rural enfocado al turismo, un alojamiento, un restaurante, una empresa de turismo activo, etcétera, porque, bueno, si existe el caso de que alguno de vosotros tiene este tipo de negocio rural, pues encontraréis quizás el webinar mucho más de utilidad, porque se hace mucha referencia a estos negocios rurales, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos allá. Lo primero que digo en mi presentación, a ver un momentito, es que tenemos que recordar, los que tenemos un negocio rural, en un entorno rural, que muchas veces se nos olvida, y es que es verdad que lo tenemos todo, ¿no? Parece que el turismo rural o los negocios rurales se salen de la industria convencional y que no se tienen en cuenta de la misma forma que se tienen en cuenta otros muchos negocios, ¿no? Que no están dentro del entorno rural, toman como más importancia, se promocionan más y nosotros nos quedamos fuera y no, hay que dar valor a lo que tenemos y dentro de los entornos rurales lo tenemos todo y lo tenemos todo de una manera innata, por así decirlo. Tenemos paisajes, tenemos entornos naturales que están ahí y que ya disponemos de ellos para de alguna manera aplicarlos o explotarlos dentro de nuestro negocio rural. Tenemos el patrimonio, la historia, las costumbres.
tenemos recursos naturales, núcleos rurales, gastronomía y bueno, esto está ahí y la amabilidad, la hospitalidad, la pasión con la que las personas que estamos en un entorno rural nos caracteriza, ¿no? Esto es algo bueno, está innato y hay que explotar y que muchas veces no tenemos en cuenta y hay que darle valor cuando decidimos tener un negocio rural. Y bueno, eso nos viene innato y aparte hemos decidido crear negocios rurales, ¿no?, de calidad que de alguna manera tienen que llevarnos a crear experiencias rurales, ¿vale? Y estas experiencias rurales va a ser la clave, ¿no?, la clave fundamental que gira en torno a un negocio para que de alguna manera, sobre todo los aplicados al turismo, para que de alguna manera podamos atraer a esos clientes. Ahora solo tenemos que darlos a conocer al mundo para atraerlos y bueno, hoy pretendo que aprendáis un poco el principio de cómo hacerlo de una forma, como os decía, clara y sencilla. Desde los cimientos del marketing, que veréis que ni siquiera hay conceptos de marketing muy marketingianos, ¿no? Son cosas bastante sencillas. Entonces, bueno, centrándonos en las claves y empezando por la primera, os diré que la primera clave que tenemos que tener en cuenta para abrir las puertas de nuestro negocio rural al mundo es definir nuestro producto. Un negocio rural es algo más que, tenemos que tener claro que es algo más que un sitio donde comprar, donde comer, donde dormir, donde realizar una actividad deportiva, donde enseñar, donde vender, ¿no? Un negocio rural, aprovechando todo lo que os decía que tenemos, debe llevar a crear una experiencia rural. Hoy más que nunca, todo el marketing experiencial está al alza. Y hoy justo asistí a una conferencia donde se hablaba de marketing, ¿no?, en eventos y de alguna manera se hablaba de experiencias sensoriales, de experiencias que te llevasen a los sentidos. Y de alguna manera todo negocio debe crear una experiencia alrededor del mismo y tenemos que tener bien definida, ¿no?, cuál será esa experiencia. Entonces aquí os pongo un poco que más allá de vender nuestros productos, nuestros servicios y asegurarnos de su calidad, por supuesto, tenemos que incluir todo lo que tenemos, el entorno, el paisaje, la gastronomía, el patrimonio, los recursos naturales próximos, la amabilidad que nos caracteriza, ¿no?, en España, la cercanía que tenemos en los pueblos, la hospitalidad y todas las actividades complementarias que rodean a nuestro negocio, que bueno, descubriendo, indagando y parándonos a pensar, pueden ser muchas y debemos crear de alguna manera alianzas estratégicas que nos ayuden a definirlo, pero no definir el negocio como tal. O sea, un negocio, no sé, un restaurante, una empresa de actividades al aire libre, cualquier negocio que se cree en un entorno rural tiene muchos negocios complementarios y debemos crear esas alianzas estratégicas y vender una experiencia que no sea solo nuestro propio producto. Y es muy importante para ello estar conectado, ¿vale? Y estar conectado con los medios especializados en lo que rodea a nuestro producto, en lo que rodea a nuestro negocio, ¿no? Aparecer en prensa especializada, etcétera. Todo esto nos ayuda, de alguna manera, a no crear un negocio y ya, sino a obligarnos a definirlo, ¿no? Y a definirlo teniendo en cuenta todo lo que ya tenemos a su alrededor y que nos lleva a crear esta experiencia rural. Aquí os he hecho alusión al Observatorio de Turismo Rural, ¿vale? Bueno, primero antes de ir al Observatorio de Turismo Rural, que os hablaré después, pero que quedároslo con él en la mente, con este concepto, os quiero también hablar un poco de que los negocios rurales, en muchas ocasiones, aunque yo sea experta en turismo, a no ser que sea un negocio muy local y que viva de
de los habitantes cercanos, ¿no? De la gente que está en la propia localidad o en el entorno. No me atrevo a decir el porcentaje, pero bueno, no tengo la fuente y cuando no tengo la fuente no me gusta decir porcentajes exactos, pero creo que la última vez era como en torno al 79% de los negocios rurales giran en torno al turismo rural, ¿no? Y viven del turismo, de la gente que llega a esa localidad, a ese destino, a ese entorno, a ese pueblo. Y ya no solo a un negocio propio de turismo, sino a cualquier negocio que también viva de los habitantes cercanos, pero que de alguna manera también tienen que externalizarse y conseguir más clientes de procedencia de otras ciudades, de otras localidades o incluso de otros países. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí me gustaría comentar con vosotros unos datos. La fuente es el Congreso de Turismo Rural que tuvo lugar en Navarra en el año 2013. El de 2014 justo tuvo lugar el miércoles, jueves y viernes pasado y aún no están publicados los datos, por eso no los tengo actualizados. Pero bueno, hablaba que hay 2,5 millones, 2,5 millones de turistas rurales en España en 2013, que el 16% de esos turistas eran internacionales, y el 84% nacionales. Ahí tenéis un poquito los países de procedencia de esos turistas y la estancia media decían que era de aproximadamente 2 días. Aunque los datos que giran en torno a los negocios rurales y sobre todo a los de turismo son bastante optimistas y positivos, cosa de la que estoy bastante contenta y feliz, ¿no? Es cierto que la tendencia todavía no es buena y que se reduce en el número de pernoctaciones con respecto a años anteriores en torno al 7 y 9% y sobre todo de turistas nacionales, y esto es preocupante, ¿no? Obviamente estamos pasando por una situación difícil en el país y bueno, pero el dato curioso es que sin embargo la oferta de negocios rurales, cada vez somos más los neorurales que nos vamos a estos núcleos, crece, ¿no? Y sobre todo en alojamientos, pues la oferta es creciente cada vez más y hay una trayectoria por ello diferente entre oferta y demanda que ya os digo que ahora se va como calibrando un poquito más porque los datos vienen en 2013, en el Congreso de Turismo Rural de este año la verdad es que eran mucho más alentadores, como os digo, por lo tanto esto ya se equilibra. Pero bueno, de alguna manera esto nos indica que ya no basta con esperar, ¿no? Como en los negocios de turismo como en cualquier otro, no basta con esperar a que el cliente venga por su propio pie a buscarte, a buscar tu alojamiento, tu restaurante, tu empresa de servicios, tu tienda ecológica, tu negocio de actividades al aire libre. Entonces, bueno, esto nos lleva de alguna manera a tener que utilizar pues estas técnicas, ¿no?, de marketing y venta para movernos y atraer a ese turista y cambiar de alguna manera el comportamiento que tenía hasta ahora. A ver, un momentito porque no me pasa la presentación. Vale, entonces esto nos lleva a trabajar el marketing, ¿vale? El marketing rural, la venta rural, de alguna manera. Lo que decía también este estudio, durante los datos que se publicaron en el Congreso de 2013, es que los turistas potenciales extranjeros que vienen de fuera de esos países que habéis visto por orden a nuestros entornos rurales, valoran muy positivamente la amabilidad, la cordialidad en el trato, el buen clima, la calidad del alojamiento, del restaurante, del negocio, de la panadería, de nuestros negocios rurales y el servicio. Y esto, como os introducía en mi presentación al inicio, lo tenemos innato. Va en nuestro carácter y va en la forma en la que nos mostramos al resto, los habitantes de estos núcleos. Por lo tanto, creo que lo tenemos todo, o al menos esta parte que se valora muy positivamente por los clientes que recibimos de fuera, que ya os digo que no tienen por qué venir al propio núcleo rural y solo basarnos en el turismo, sino podemos tener negocios
rurales que no vayan enfocados al turismo y que necesitan también de cliente internacional, porque el que demanda ese servicio o ese producto a nivel nacional no es suficiente, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta para definir el producto también el cliente internacional, la internacionalización de nuestros negocios. En este momento y gracias a las tecnologías y a la red, sobre todo a Internet, lo tenemos fácil, pero bueno, hay que ser muy activos para conseguir atraer a ese cliente internacional. Y como os decía, esto es una gran fortaleza que tenemos en España. Hacía mención antes al Observatorio de Turismo Rural, porque cuando definimos nuestro producto, y os hablo de que no se define el producto en sí, sino hay que crear esas alianzas estratégicas, hay que conectarse, hay que saber para definir todo lo que tenemos alrededor y que nos permita definir esa experiencia rural, que es al final lo que busca el cliente que busca y consume rural. Creo que debemos estar conectados, leer prensa, aparecer en prensa especializada, lo veremos después, pero sobre todo ser muy conscientes de cómo se comporta el cliente que consume rural. Y en el caso del turismo rural, el Observatorio de Turismo Rural es una fuente de información que crearon 3 empresas que son Escapada Rural, que los que tengáis un negocio de turismo rural conoceréis porque es un portal donde promocionar y vender nuestro alojamiento, que lo creó también el CET, que es una escuela de turismo de Barcelona, y NetQuest, que es una empresa de encuestas, ¿vale? Entonces, estas 3 entidades decidieron unirse, decidieron recopilar las necesidades que tenían las personas que tenían negocios en torno al turismo rural y dar información cualitativa acerca de cuál era el comportamiento de aquellas personas que consumían rural. Entonces, creo que es muy importante estar al día, ¿no?, de estas tendencias que existen en el mercado y que ellos ya están poniendo a nuestra disposición, de alguna manera, unos profesionales que buscan también, a través de su profesionalidad, la nuestra, es decir, ponen a nuestra disposición informes que cuelgan una vez al mes a nivel cualitativo y no cuantitativo, porque ya no nos importan tanto las cifras, ¿no? Se quedan en cifras, bueno, las vemos, pero tampoco nos sirve mucho analizarlas. Pero lo importante del observatorio es que nos dan información a nivel cualitativa sobre los comportamientos de las personas que consumen rural, sobre todo a nivel turismo, y cuáles son las tendencias, ¿no? Esto nos ayuda de alguna manera también a la definición de nuestro producto, porque estando informados de cuál es ese comportamiento y de cuál es esa tendencia o esas tendencias que están surgiendo alrededor de este cliente, nosotros podemos definir el producto hacia ese comportamiento o hacia el comportamiento que va a venir a posteriori y adelantarnos al mismo, y de alguna manera asegurarnos que estamos en la línea de cómo se mueve y de lo que busca el cliente y sobre todo cubriendo las necesidades, porque al fin y al cabo cubriendo la necesidad del cliente es como conseguimos atraerlo, ¿no?, a nuestro negocio. Ellos tienen una necesidad y nosotros se lo cubrimos. Entonces, bueno, pues apuntaros esta dirección web, que es www.escapadarural.com/observatorio, y os recomiendo que, bueno, de vez en cuando se cuelgan los informes una vez al mes, no hay un día establecido, pero que entréis a verlo, no sé, a cotillar un poco y si lo podéis coger como costumbre para, de alguna manera, estar al día en cuanto a las tendencias y comportamientos y así que os ayude a definir vuestro producto un poco más, pues sería perfecto. Entonces, bueno, definir el producto, hacemos un pequeño resumen y sería, de alguna manera, no definir el propio producto en sí y únicamente creando un negocio rural, sino definirlo en torno a crear una experiencia rural, en torno a todo lo que tenéis a vuestro alrededor complementario y que ya está ahí para conseguir atraer al cliente por la experiencia y no por el producto en sí. La segunda clave importante que creo que hay que tener en cuenta es diferénciate de los demás.
Como os he dicho, hoy he estado en una conferencia y en cuanto a eventos, ¿no? Eventos de marketing para conseguir y atraer clientes. Y esta palabra, diferénciate, que es algo tan obvio, tan básico, ha vuelto a salir. Y es cierto, o sea, tenemos que encontrar el valor diferencial de nuestro negocio con respecto a los demás. Aparte, no se tiene que hacer de una manera complicada, no tenemos que estrujarnos la cabeza para diferenciarnos, hay que buscar la manera sencilla de hacerlo y sobre todo muy importante y sobre todo en escenarios en los que la oferta es creciente y la demanda es escasa, tenemos que intentar diferenciarnos no solo en el precio, ¿vale? Esto os lo pongo abajo bastante resaltado porque es verdad, cuando estamos en un escenario de creciente oferta y baja demanda, solemos entrar en diferenciarnos con el precio y eso, bueno, luego nos trae consecuencias a largo plazo. Entonces, como os decía, encontrar tu valor diferencial es o debería ser sencillo para un negocio rural. Simplemente tenemos que identificar un elemento que sea fácil de conseguir y aplicar y darnos cuenta que realmente ese elemento va a marcar la diferencia. Muchas veces son cosas, pues ya os digo, que tenemos al lado y que nos ayudan a diferenciarnos uniéndolas a nuestro producto y así lo definimos. Y puede ser, pues, no sé, existe un negocio rural en un pueblito que puede ser una panadería que se dedica a hacer bollería artesana y tú tienes un negocio rural que es un alojamiento y simplemente ofreciendo un desayuno con esa bollería artesana te diferencia de cualquier otro alojamiento que no lo ofrece y quizás puedas ofrecer miel de cosecha propia que existe en tu entorno o puedes hacer también una alianza con otro negocio rural que existe en la zona y que, como os pongo aquí, se me ocurría que podría ser alguien que hace jabones de manera natural. Entonces, tú puedes dejar esos jabones de manera en tu alojamiento rural y, y los clientes lo van a valorar positivamente, pero es que además les puedes dar la oportunidad de llevárselos a casa y a la vez la persona que hace los jabones puede poner su publicidad. Entonces, de alguna manera estáis consiguiendo una alianza win-win, ganáis los dos y a ti eso te está ayudando a diferenciarte. Y obviamente por estos pequeños detalles podéis pensar que el cliente no te elija, pero igual no te elige en un inicio, pero ojo, después es muy importante para atraer un cliente que te recomiende. Y el hecho de ver esta bollería artesana, estos jabones, que tengas unas bicicletas, ya no solo en tu alojamiento, sino, ¿por qué no en tu panadería? ¿Por qué no obviamente en tu empresa de actividades vas a tener unas bicicletas con casi total seguridad, pero ¿por qué no en tu restaurante? Ofrecer esta diferenciación igual hace que tu cliente, por supuesto, la diferenciación hay que comunicarla. Ya os digo, quizás al principio sea complicado que te elijan por esa diferenciación, ¿no? Por ese pequeño detalle de tener bollería artesana, pero lo importante es que luego te recomienden. Entonces, buscar esta diferenciación es muy importante para atraer a un cliente, quizás no la primera vez, pero sí una segunda o una tercera, una vez haya venido el primero y lo haya visto, ¿no? No sé, también se me ocurre, como ves todos los ejemplos están aplicados al turismo, pero también se me ocurre que si tenemos algo en nuestro entorno diferencial, como puede ser un enclave para volar rapaces o un yacimiento arqueológico, pues se me ocurre que si tienes un negocio rural, de alguna manera facilites, ¿no? El que venga un consumidor de rural y venga a tu entorno porque va a volar una ave rapaz. Pues ¿por qué no pones en tu panadería, en tu tetería, en cualquiera de los negocios que tengas, algo que facilite a ese turista o a esa persona que consume rural y ha venido a tu entorno por eso que ya tienes, como es que hay un espacio adecuado para volar rapaces o que hay un yacimiento arqueológico? ¿Por qué no le facilitas su llegada y su estancia
poniendo, pues no sé, un espacio para guardar los utensilios del yacimiento, o donde los pueda dejar o mientras toma un café, o se toma un bollo en tu panadería, o por qué no facilitar un sitio donde poder guardar su ave rapaz. Eso es una manera de diferenciarse y, como veis, son maneras fáciles y nada complicadas, y que sobre todo aportan valor al negocio, aportan valor al producto. Quien tenga un negocio rural que no vaya aplicado al turismo, porque es verdad que aquí los ejemplos van muy enfocados al turismo, de alguna manera también puede encontrar el valor diferencial utilizando, como os digo, los recursos que tiene a su alrededor. No tienen por qué, obviamente, estos son aplicables al turismo, pero podéis encontrarlo fácilmente, y lo primero que tenéis que hacer, por supuesto, es dar a conocer esa aportación de valor que habéis hecho al diferenciar y que os está diferenciando del resto, pero en los canales en los que os vayáis a comunicar, pero lo más importante es que cuando llegue un cliente que os está consumiendo, vea esa diferenciación y sobre todo lo cuente. El boca a oreja es muy importante, y que os recomienden también. Es una clave para atraer nuevos clientes. Bueno, pasamos a la clave número 3, que va también, todas las claves veréis que van hiladas y que van de alguna manera teniendo relación unas con otras, y nos van a llevar a pasar por las 10 claves volviendo a hacer referencia a las anteriores. La tercera clave sería aporta valor y vende calidad. A ver un momentito porque no sé por qué me da problemas. Exacto. Vale. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en tu cliente? Esto es un must del marketing, también de alguna manera. Obviamente, si queremos atraer clientes, primero tenemos que invertir en esos clientes. Es decir, invertir en nuestro negocio para ponerlo en marcha, pero no solamente en el negocio. Podemos tener un negocio precioso, un negocio muy bien estructurado, muy bien planificado, con muchos detalles, no se nos olvida nada, pero el cliente que viene o el cliente que queremos que venga tiene que percibir que estás aportándole valor, ¿no? Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a invertir en tu cliente? Primero, para atraerlo tienes que invertir. Os recuerdo, como hacía alusión al principio, que la amabilidad no es más que calidad en el trato, y que además se busca calidad en el producto. Pero no hablamos de valor, como os digo, dentro del propio negocio, sino valor para que te compren y para que te recomienden. Muchas veces no pensamos en invertir en el cliente de la forma en la que os voy a contar ahora, o sí, pero no está de más recordarlo. En casos de alojamientos rurales o de negocios físicos, ¿no? Pues como comentaba antes o hacía alusión, a empresas de actividades, a panaderías, a restaurantes, a teterías, a tiendas ecológicas, arbolarios, bueno, a negocios que están en entornos rurales. ¿Habéis pensado en invitar a los que tengan alojamiento, restaurante, tienda, a un cliente potencial solo para que lo conozca y te recomiende? O sea, el que tiene un restaurante ha pensado en invitar, no sé, se me ocurre, ahora que están tan de moda los packs, ¿no? O la compra por Groupon, o la compra por Let's Bonus, o por todos estos canales, ¿no? ¿Habéis pensado en invitar, no sé, a quien decide dentro de estas empresas que crean este tipo de productos o de packs, o quien tenga un alojamiento, al propietario de una agencia de viajes o al propietario a vuestro contacto cuando estáis negociando con un portal web como puede ser Escapada Rural, Top Rural, etcétera? ¿Habéis pensado en invitar a esa persona, ¿no? que os puede recomendar después, solamente para que lo pruebe, lo
lo disfrute, viva esa experiencia rural de la que hablábamos antes y después os recomiende. Bueno, pues si no lo habéis pensado, apuntároslo, porque invitar de alguna manera a los que van a recomendarte es algo muy importante. O, obviamente, tenemos que ver la rentabilidad de nuestros negocios y no podemos tampoco perder de vista los costes. Y quizás no podemos invitar siempre, pero sí crear una tarifa especial para estos clientes intermediarios, ¿no?, que pueden consumir de nuestro negocio o comprarnos, pero que sobre todo nos generan recomendación. No sé, se me ocurre, para no enfocarme solo en turismo, que es la de formación, hay mucha gente con muy buena reputación en redes sociales y son personas muy influyentes, ¿no?, en el resto. Twitter está en la cresta y Facebook se patrocina, hay anuncios patrocinados, pero hay personas muy influyentes, bloggers reconocidos, seguramente que tenéis que conocéis, y si no lo conocéis también os recomiendo que busquéis bloggers que se dedican a escribir sobre vuestro tipo de negocio. Pues, ¿por qué no invitáis al blogger que despunte en vuestro tipo de negocio o establecéis una tarifa para este tipo de intermediarios que os consumen y que luego os recomiendan? Provocáis su consumo y de alguna manera esa recomendación a terceros que os vendrá fenomenal y que será necesaria, ¿no?, para atraer al fin y al cabo nuevos clientes. O aquí yo había puesto si habéis pensado en organizar un viaje y familiarización con agentes de viajes especializados en turismo rural y que se produzca una inmersión en el producto y las posibilidades de la zona y les hagáis disfrutar de esa experiencia. Bueno, pues es un poco más de lo mismo. Se trata de establecer ganchos, ¿no?, de alguna manera, de ser consciente aunque lo veremos un poquito más ahora más adelante, creo que es en la siguiente clave, de saber quién nos vende, ¿no?, aparte de nosotros, y qué valor estamos dispuestos a ofrecer a esas personas que nos recomiendan, o incluso a ese cliente final que de alguna manera viene a nuestro negocio, nos consume y luego nos va a recomendar. Pues quizás ahí tengamos que ser conscientes, pues cuando diseñemos nuestro plan ecofinanciero, que tenemos que subir un poquito el coste, porque tenemos que invertir ya no solo en el propio negocio, sino en crear este tipo de herramientas o ventajas y beneficios que nos subirán el coste, pero que es una inversión, ¿no?, en el cliente, no en el producto, sino en el cliente, para que venga y nos consuma y sobre todo nos atraiga a otros muchos clientes. Fija una estrategia de precio. Es básico fijar una estrategia de precio. Definimos nuestro producto, definimos en torno a crear la experiencia, aportamos valor, nos diferenciamos y todo eso que hemos definido tiene de alguna manera que repercutirse en el precio que vamos a cobrar por lo que estemos vendiendo. Entonces, tener un plan ecofinanciero y definir los precios al que vamos a vender nuestro producto, nuestro servicio, es fundamental. Y creo que es básico antes de comenzar cualquier negocio, hacer este análisis de precios. Vale. En turismo, vuelvo a turismo, disculpadme, pero ¿a quién le gustaría vender el producto adecuado o el servicio adecuado, al cliente adecuado, al precio adecuado, durante el periodo de tiempo adecuado y por el canal de distribución adecuado? Los que tengáis un negocio, los que estéis pensando en montar un negocio que sea algo físico, pues tipo panadería, tipo alojamiento, tipo tienda ecológica, herbolario, etcétera. Obviamente el canal de distribución será de alguna manera el cliente que acaba viniendo y consumiendo tu negocio, pero bueno, existen canales de distribución que vamos a ver ahora que quizás no sea el que el propio cliente aparezca en tu negocio, ¿no?, por su propio pie entre y consuma. Entonces, bueno,
Pues esta frase, que es tan larga y tan elaborada, pero que bueno, voy a volver a repetir porque me gustaría que se os quede en la mente. ¿A quién le gustaría vender el producto o servicio adecuado, al cliente adecuado, al precio adecuado, durante el periodo de tiempo adecuado y por el canal de distribución adecuado? A todos realmente nos gustaría esto, ¿no? Porque significaría que la rentabilidad del negocio que hemos calculado es perfecta, ¿no? Es la máxima. Pues bien, a ver un momento. Esto es lo que se define de alguna manera como revenue management, ¿vale? O al menos así lo definimos en turismo. Es enfocar tus esfuerzos en conseguir el máximo beneficio a partir de una correcta gestión de tus ingresos. Predecimos el comportamiento de los consumidores y optimizamos la disponibilidad, en este caso de habitaciones, pero de nuestros productos, y el precio para maximizar nuestros beneficios. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo es, optimizar, ¿no? O sacar el máximo beneficio de cualquier punto de venta y no solo del principal, que en el caso de los alojamientos sería la habitación, pero es conseguir rentabilizar o maximizar el beneficio a partir de una buena gestión de ingresos, teniendo en cuenta que vamos a vender el producto adecuado al cliente adecuado, en el momento adecuado y en el canal de distribución adecuado. Debemos crear una política de precios sostenibles y evitar las guerras de precios. Por eso es tan importante crear la estrategia de precio, porque no podemos entrar en diferenciarnos solo a través del precio, sino aportando el valor. Y, bueno, no es más que lo que he dicho, trabajar el producto y crear atributos diferenciales para cada tipo de cliente. Esto también se define dentro del concepto de Revenue Management, que, bueno, es bastante complejo y sobre todo para aquellos que no tengáis un negocio enfocado únicamente al turismo, ¿no? Pero yo creo que es extrapolable y perfectamente aplicable al resto de negocios rurales, ¿no? Y bueno, una cosa muy importante, ¿no? del Revenue Management, que es optimizar no solo la venta del principal producto o servicio, es el upselling. No sé si alguien de vosotros sabe lo que es el upselling. Voy a aprovechar y abrir la parte de las preguntas. A ver si estáis lanzando algunas preguntas. Ahora presentación online posterior para tomar notas. Interesantes de Argentina y mucho de aquí. Vale. Bueno, de momento no me habéis lanzado preguntas, pero bueno. Upselling. No sé si alguien lo conoce o no, porque no me habéis dicho nada, pero es importante saberlo y tenerlo en cuenta. A la hora de promocionar o vender o atraer clientes a cualquier tipo de negocio rural. Y bueno, me decían por ahí venta cruzada. Es un poco más que la venta cruzada. Es crear diferentes productos, ¿no? Bueno, es tan sencillo como cuando vamos a una tienda, ¿no? Y nos dan un pack. Es decir, si compras, no sé, no se me ocurre ahora ningún ejemplo concreto aplicable a una tienda, pero bueno, es tan sencillo como, bueno, si compras un producto cuesta X, si compras un producto más este otro producto, te cuesta X más 1, de tal manera que el producto solo, o sea, que los dos productos por separado te cuesten más que el único producto, ¿no? Bueno, pues más o menos, o sea, que los dos productos por separado, perdón, te cuesten menos, o sea, te cuesten más que si los compras conjuntamente. Eso es. Bueno, pues el upselling, permitirme aplicarlo a los negocios de turismo rural, a alojamientos rurales, viene a ser lo siguiente. Tú tienes una casa rural con 8 habitaciones y resulta que, bueno, que las 8 son iguales y debes venderlas, pues en teoría al mismo precio, ¿no? Porque no se encuentra diferenciación entre ellas. Perfecto. Sería mucho más fácil si tuvieras 8 habitaciones, 2 de ellas fueran suites, las pudieras vender a un precio más elevado
y una de ellas fuera pues simplemente un poquito más grande o tuviera una bañera de hidromasaje. Ya eso te permitiría venderle a otro precio. Pero, ¿y qué pasa si os digo que de las 8 habitaciones que son iguales, si en una habitación ponéis una, no sé, se me ocurre, ponéis una Nespresso para que el cliente se pueda hacer un café cuando esté en la habitación y le apetezca, sin necesidad de tener que bajar abajo o ir a la cocina, o le ponéis un albornoz, unas zapatillas, o le ponéis unas sales de baño, o simplemente detectáis que esa habitación, que es igual al resto, tiene unas vistas magníficas a un pantano. Pues esa habitación la podéis vender a un precio más alto, pero porque la estáis diferenciando. La diferenciación que hemos visto antes permite también aportar ese valor al cliente, pero el cliente nos lo repercute en el precio. Entonces, bien, esa diferenciación que habéis buscado en la habitación os permite venderla a un precio más elevado. Si consideráis que no debéis hacerlo en vuestros canales de distribución, porque es cierto que es una realidad que todavía somos, cualquiera que consuma rural o no, sensibles al precio de los productos y servicios, no queréis poner un precio más elevado porque quizás ese producto entonces que estáis poniendo a un precio más alto se os quede fuera de la venta, bien, ponerlo al mismo precio, al que consideréis, pero en el momento en el que el cliente os llega al alojamiento, a la tienda, etcétera, ofrecérselo. Ofrecerle esa habitación con vistas que habéis detectado, ofrecerle esa habitación con cafetera Nespresso, con albornoz, con zapatillas, con esos valores diferenciales que hayáis identificado para poder permitir que dentro del producto que tengáis y que sea de la misma manera, o sea, que sea igual, os permita venderlo a un precio más alto, porque eso se repercutirá en vuestros ingresos. Entonces, eso simplemente es el upselling. También yéndome al tema de alojamientos, un upselling podría ser perfectamente que un cliente te reserve una habitación en alojamiento y desayuno o te reserve una casa rural de alquiler completo, tal cual tú la tienes publicitada, ¿no?, en los canales de distribución o en tu propia web, te reserve el alojamiento y de repente cuando llegue a destino, cuando llegue a la casa rural, tú tengas una alianza estratégica, como hemos visto antes, con un restaurante de la zona y te permita ofrecerle de alguna manera el servicio de media pensión. Y si no quieren cenar fuera porque no existen muchas opciones o porque la casa rural da lugar con esa chimenea a quedarse en casa y este fin de semana da la casualidad que hace mucho frío, pues les puedes ofrecer ese valor añadido de traerles la cena porque tienes el acuerdo, la alianza creada con este restaurante y además tú te llevas una comisión de eso, pero tampoco es importante la comisión, o sí, pero lo importante es aportar ese valor a tu cliente para que te recomiende después. Entonces, si tú cuando llega el cliente le ofreces ese servicio de media pensión, ya te va a pagar más que lo que reservó por web, que eran solo alojamiento. Entonces, este tipo de prácticas, que es lo que se denomina, como os pongo ahí abajo, upselling, de alguna manera son aplicables a cualquier tipo de negocio. Y tenemos que detenernos también a ver cómo podemos llevar a cabo este upselling para atraer a clientes por esa diferenciación, pero aquí sobre todo, y más que para atraer clientes, es para atraer ingresos, para atraer más dinero, ¿no?, y hacer de nuestro negocio algo mucho más rentable. Entonces, bueno, fijar la estrategia de precios, fundamental hacer un plan ecofinanciero analizando el coste de todos los productos o servicios que vas a vender. Parece sencillo, pero obviamente no lo es. Existen herramientas muy, muy buenas para llevar a cabo estos planes ecofinancieros. Desde Emprendenatura las ponemos a vuestra disposición si lo necesitáis. Y después, quedaros con Revenue Management, esta definición tan larga pero tan apropiada, que es saber qué vender, a quién vendérselo, durante cuánto tiempo y por qué canal de distribución. Pensarlo, porque si llegáis a responderos con éxito a esta pregunta, conseguiréis la máxima rentabilidad de
de vuestro negocio. Y después upselling, buscar de alguna manera los valores diferenciales que hablábamos antes, pero ya no para atraer al cliente, sino para atraer ese ingreso de más en el momento en el que el cliente está en vuestro negocio o en el momento en el que queráis venderlo a través de los canales de distribución X en los que estéis utilizando para conseguir o probar tener un ingreso más alto del mismo producto al que hayáis diferenciado aportando algo más que consiga ese valor, ¿no? o que creáis que os va a conseguir esa venta. Vale, pues pasamos a la siguiente clave. Que es la quinta ya y que también os he comentado, bueno, así por encima o mientras hablaba de otras claves de los canales de distribución, ¿no? Los canales de distribución donde decidáis aparecer para promocionar vuestro negocio, vuestro alojamiento. Tenemos que elegir, obviamente nosotros tenemos que vender, somos responsables de la venta de nuestro negocio y de atraer a sus clientes, pero tenemos que pensar también que existen diferentes opciones y que no tenemos por qué hacerlo todos nosotros. Es decir, ¿quién queremos? Tenemos que pensar en elegir a quién queremos que venda nuestro negocio rural después de nosotros mismos, ¿vale? Está la distribución directa, como os comentaba, que bueno, puede ser de diferentes maneras, a través de una reserva telefónica, de una reserva a través de tu propio email, a través del formulario de la página web. Pero sí, esta promoción esta distribución está ahí, pero es una distribución, bajo mi punto de vista, muy reactiva. Si no llevas un trabajo de comercialización fuerte, si no tienes a alguien que comercialice tu negocio, que esté activo en las redes, que lance noticias, que trabaje el blog, esta distribución directa, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los negocios, todos sabemos que es insuficiente. Entonces hay que pensar en desarrollar una distribución indirecta, ¿vale? Existen múltiples opciones y simplemente debéis dar una vuelta, pues, como hablábamos antes, personas que nos recomienden. Esas personas que nos recomiendan ya son una distribución indirecta y hay que pararnos y detenernos a pensar en ellas, ¿no? Aquí he puesto ejemplos también aplicados al turismo porque son los que más de alguna manera conozco. Entonces, bueno, son vía comisiones, vía rápeles, acuerdos con agencias de viajes especializadas, acuerdos con turoperadores, mayoristas, con centrales de reservas, con OTAs. OTAs no es más que la definición, o sea, que las siglas de Online Travel Agencies, como pueden ser Booking, Escapada Rural, Rural, Catop Rural, cuando nos detenemos en los alojamientos, acuerdos con distribuidoras de experiencia, como os hablaba antes, no sé, Groupon, las cajitas de Smartbox, de La Vida es Bella. Todo lo que creáis que os puede ayudar a vender después de vosotros mismos. Y no tengáis miedo de pactar con ellos unas colaboraciones y unos porcentajes, si son necesarios, unas comisiones. Esto, como hablaba antes, es cuánto estás dispuesto a invertir en tu cliente. No solamente en tu producto, aquí estás invirtiendo en el cliente, haciendo acuerdos en los que tengas que pagar unas comisiones a colaboradores o a intermediarios que de alguna manera serán tu distribución indirecta, ¿no? Párate a pensar un poco en torno a lo que esté dirigido, especializado tu negocio rural, ¿quién te puede vender aparte de ti? ¿Y quién te puede vender, pero de una manera profesional también? Es decir, obviamente los amigos de amigos, el boca a oreja, os decía antes, es súper importante que te recomienden, pero ir un poquito más allá, pensad en quién te puede vender de manera profesional y con quien puedas hacer una serie de acuerdos por los que pagar determinados porcentajes que tendrán que estar identificados y reflejados en tu plan ecofinanciero cuando fijes la estrategia de precio. Porque obviamente si tú defines vender un producto o un servicio a un precio X,
Si tú lo vas a hacer distribuyéndolo de manera indirecta, y eso te va a llevar a haber pactado una comisión previa, tienes que ponerlo, porque tu ingreso va a ser inferior, pero ojo, va a ser un ingreso a corto plazo inferior, pero un ingreso a largo plazo o un cliente de más que tendrás en el futuro. Por lo tanto, se trata también de inversiones. Entonces, si tú analizas tu estrategia de precio, perdón, y defines que vas a intermediar parte de ese precio porque vas a buscarte distribución indirecta, pues tendrás que contemplar cuando fijes el precio que te va a disminuir el ingreso en ese porcentaje que has establecido como máximo para dar a tus colaboradores cuando te distribuyen de manera indirecta. ¿De acuerdo? Desarrolla tu distribución, no solamente se fija en la parte nacional, ¿no? Yo hago mucho hincapié y me gusta mucho hablar de internacionalización. Os lo hablaba también al principio cuando hacíamos el análisis un poco de la demanda, de los datos que obteníamos del Congreso. El cliente potencial de casi todos los negocios también existe fuera y muchas veces se nos olvida, y sobre todo en lo rural, ¿no? Porque pensamos, ¿quién va a venir aquí de fuera? Pues si hay alguien que piensa de esta manera está muy equivocado, porque pueden venir, por supuesto que pueden venir, tienes que buscarlos, tienes que atraerlos, pero pueden venir y es más, normalmente el cliente de otros países está dispuesto a pagar más que el cliente nacional. Por lo tanto, es muy importante no olvidar esta parte de la internacionalización y tenerla en cuenta de alguna manera cuando estamos diseñando el plan de marketing y cómo atraer estos clientes que os estoy contando yo hoy. ¿Cómo podemos buscar la internacionalización de manera sencilla? Bueno, pues a través de las ferias. También podemos buscar la distribución a través de ferias nacionales, por supuesto. No es excluyente para nada, de hecho se debe, luego lo veremos. Pero hablando de internacionalización, las ferias es un buen aliado. Seguramente existen ferias internacionales que se llevan a cabo en otros países que tengan que ver con el sector de actividad en el que se esté desarrollando nuestro negocio. Busquémoslas. Y no tenemos por qué ir nosotros a esa feria si no nos sentimos capaces, si no manejamos el idioma. Existen opciones de representación. Como hablaba al principio y luego saldrá más adelante, estar conectado, crear alianzas estratégicas es súper importante cuando defines tu producto. Pues aquí también vuelve a aparecer esa importancia de esa conexión, ¿no? De esas alianzas, porque la representación puede ser conjunta de todos los negocios que tengan que ver en un mismo sector de actividad. Si tú estás conectado con personas que tienen un negocio muy parecido al tuyo o que están en tu mismo sector de actividad, ¿por qué no buscar un representante cualificado que te represente en esa feria y que represente tu negocio y que tenga citas con clientes potenciales de otros países para que te dé a conocer y luego ese cliente pueda llegar a tu negocio? Pues esa es una opción. Esa es una opción muy buena para la internacionalización. Pensarlo también. Luego también los organismos públicos te dan esta opción y hay mucha promoción de destinos allá donde estéis llevando a cabo vuestro negocio rural. Se puede ir de la mano de ese destino, no sé, las comunidades están promocionando continuamente el destino, que es lo que hace que nos vengan los turistas extranjeros, ¿no? O que nos vengan clientes potenciales extranjeros y nos conozcan. ¿Por qué no les preguntamos qué están haciendo para promocionar el destino? Y ellas de alguna manera están en la obligación, no en la obligación, pero sí de alguna manera nos deben una respuesta, ¿no? Sobre todo aquellos que tenéis negocios ya puestos en marcha y que queréis saber porque de esa promoción del destino depende un poco la promoción de vuestro negocio. Pues preguntarles, ¿no? Ayuntamientos, cámaras de comercio, ¿qué están haciendo para promocionar el destino? Si están haciendo algo y si podéis ir de la mano de ellas a una feria internacional, a un evento internacional, a una batida de visitas a clientes potenciales internacionales, si existe algo relacionado con vuestro sector de actividad en el extranjero a lo que estén asistiendo. Yo aquí he puesto de la mano de Tour España porque Tour España organiza
pues muchas misiones comerciales a países extranjeros, donde de alguna manera los alojamientos rurales pueden unirse. O sea, es que, como os decía antes, parece que nos quedamos fuera de la industria y no es así. Lo que pasa es que tenemos que ser mucho más activos porque desgraciadamente nos cuesta más publicitarnos, nos cuesta más promocionarnos. Si tenemos la sensación de estar fuera, pues tenemos que dedicar mucho más esfuerzo, ¿no?, a estar dentro y ser activos y sobre todo pidiendo de alguna manera que nos digan qué se está haciendo por eso y cómo podemos unirnos a ello. Y eso también abarataría el coste, ¿no? Porque también aquí no hay que olvidar que, claro, esto lleva un coste que muchas veces no nos podemos permitir. Pero bueno, existen múltiples opciones. Representación, ir de la mano y ir de la mano incluso con representación. Es decir, no es tampoco excluyente, no debe ser una cosa u otra. Vale, pues nos vamos ya a la sexta clave. Elige a tu público. Esto también tiene mucho que ver con el concepto que hablaba, ¿no? Vender el producto adecuado al cliente adecuado en el periodo de tiempo adecuado, revenue management, que se os tienen que quedar. Elige a tu público. ¿Quién queremos que sea nuestro, o sea, cuál es nuestro nicho de mercado, ¿no? ¿Cuál es el nicho de mercado que más encaja con nuestro tipo de negocio? ¿Lo tenemos identificado? ¿Cuál es nuestro avatar, ¿no?, como dirían los expertos marketingianos? ¿A quién queremos dirigirnos? ¿A quién vamos a dirigir nuestros esfuerzos de promoción? ¿A quién vamos a dirigir? ¿A quién vamos a dar a conocer nuestro negocio, ¿no? Si es al cliente particular, si es a las familias, a parejas, a grupos de amigos, a excursionistas, a proveedores, no sé. Yo hablo mucho de turismo, pero quien tenga, no sé, se me ocurre un negocio rural de abonos orgánicos, pues ¿quién serán nuestros clientes? ¿Quién nos va a comprar? ¿Los agricultores? ¿Las personas que estén con negocios de huertos ecológicos? ¿Los clientes internacionales que desde Alemania y quizás no tengan la posibilidad de acceder a ese tipo de producto y somos únicos y si lo tenemos que vender fuera? Bueno, pues eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Elegir nuestro público para saber cuál es su comportamiento. El Observatorio de Turismo Rural nos da esos datos y en función de eso crear nuestras estrategias de promoción. Bueno, pues aquí familias, parejas, grupos excursionistas, a quién queremos dirigirnos y cómo, ¿no? Empresas. Parece ser que cuando tenemos un negocio rural, pues eso, el público puede ser solo el anterior, ¿no? El que os he expuesto. Familias, parejas, cliente particular, excursionistas. Y las empresas se nos quedan como un poco fuera de nuestro alcance o si las estáis teniendo en cuenta, fenomenal. Pero si no las estáis teniendo en cuenta, pararos a pensar en esta clave también, de elegir nuestro público sin excluirlas. Las empresas, hago alusión de nuevo al seminario, ¿no?, a la formación en la que he estado esta mañana, que me ha servido bastante, luego pensando, ¿no?, que tenía que dar el webinar, porque decían que las empresas cuando realizan eventos, era una formación en torno a los eventos, para promocionarse, buscan cada vez más entornos tranquilos, entornos rurales y naturales. ¿Por qué? Bueno, pues porque la adrenalina ya la tienen en su día a día, en su trabajo de oficina, en su presión, en su locura, ¿no?, del compra-vende, compra-vende. Y cuando las empresas deciden hacer o deciden invertir en sus empleados y crear una inversión en idiomas, empleados que deciden invertir, o sea, empresas que deciden invertir en empleados para que aprendan un idioma, pues muchas veces les incentivan buscando un espacio tranquilo, les llevan allí durante una semana y les hacen una inversión total en el idioma, porque se buscan nuevas fórmulas, ya no el típico profesor que venga por la tarde a darte clase en la oficina, porque tú te quieres ir lo antes posible, porque ya demasiadas horas hechas, y porque, bueno, de alguna manera, si la empresa hace esto por su empleado, el empleado pues tiene más sentimiento de pertenencia hacia la empresa, ¿no? Entonces, hoy decían que cada vez se busca más esta tranquilidad. Entonces, las empresas, no nos olvidemos que hacen inversiones en idiomas, hacen formaciones intensivas,
hacen reuniones de dirección en pequeños espacios, hacen convenciones cada vez en sitios más tranquilos. Entonces, sí, esto afecta obviamente a los alojamientos de turismo rural, pero cuando alguien se desplaza a un entorno rural, no olvidemos que todo el beneficio no va solamente al alojamiento, sino aquí sí que se puede hablar de venta cruzada, ¿no? Como decía alguien antes en las preguntas, porque todos los restaurantes, las panaderías, las tiendas ecológicas, no sé, todos los negocios rurales que se nos ocurran, que estén de manera física en un entorno rural, se benefician de que estas empresas lleguen al destino, ¿no? Entonces, bueno, pensemos en las empresas. Hay un montón de empresas que buscan este tipo de negocios para hacer talleres de yoga, team building con sus empleados, reuniones, tanto pymes locales, cuando estamos en... No pretendo decir, ¿no?, que nadie se aburra gestionando su negocio, de hecho creo que nos falta tiempo, pero cuando pensamos en promocionar o cómo atraer un cliente, pensemos si hay tejido empresarial en nuestra zona o en un sitio cercano a nuestra zona que pueda influir directamente en nuestro negocio. No sé, se me ocurre, si tú tienes un herbolario, ¿por qué no lanzar una promoción para empleados de la empresa X que tengas cerca y simplemente por cercanía pues irán a tu herbolario a comprar, y más si tienen ese descuento, ¿no? Pues eso, empresas, tejido empresarial, que no se nos olvide que a lo rural también viene y consume este cliente, y este cliente es un cliente con dinero. Es verdad que la situación, como comentaba antes, no es la mejor actualmente en el país, pero es un cliente con dinero. Entonces, que está dispuesto a invertir en empleados y que cada vez más las empresas buscan que sus empleados tengan ese sentimiento de pertenencia. Pues pensemos cómo puede influir una empresa o cómo nos puede traer negocio una empresa cómo nos puede traer clientes una empresa a nuestro negocio rural. ¿De acuerdo? Que no se nos olvide, tengámoslo en mente también. Promociónate, comunica. La séptima y la octava clave, ¿no? Exacto, séptima y octava clave, promociónate, comunica. Lo vamos a tocar un poco por encima porque, bueno, aprovecho para deciros que mañana, aunque lo veremos también al final, Lola Picazo hablará de cómo promocionarte, ¿no?, de cómo comunicar, el marketing 2.0. Pero yo no quiero dejar de haceros reflexionar acerca de estas preguntas, ¿no?, a la hora de promocionarte y comunicar. Y si hay algo que no tengáis de estos 13 puntos que aparecen en la diapositiva, apuntároslo y dejarlo como tarea pendiente, ¿no? Porque realmente todo lo que se refleja aquí, estos 13 puntos, son puntos fundamentales que tenéis y debéis tener para tener una buena promoción y una buena comunicación de vuestro negocio. Una página web vendedora, por supuesto. Un blog updated, un blog actualizado y activo. Se puede vivir de tu blog, incluso si quieres, así que no dejéis de tener un blog asociado a vuestro negocio donde de alguna manera estar activo y poner todas las tendencias, ¿no?, todo lo que queráis comunicar. Tener presencia en redes sociales, dependiendo de vuestro negocio, pero ahora cada vez más el público está continuamente enganchado a las redes sociales. Si no estamos en las redes sociales parece que no existimos, lo sabéis. Mañana también Lola os hablará acerca de esto. Reputación online, TripAdvisor. Esto aquí lo ponía también para el tema de alojamientos rurales. TripAdvisor es una página donde ahora los clientes que se alojan en cualquier establecimiento, hotel, alojamiento rural, etcétera, ponen ahí su experiencia. ¿Cómo ha sido su experiencia? Si ha sido buena, si ha sido mala. Pues aquellos que tengáis un negocio de turismo rural, por favor, no dejéis de visitar esta página. Primero, daros de alta, porque cada vez es más la gente que busca los comentarios que hay en esta página para decidir elegir entre un alojamiento u otro, y sobre todo estar atentos a los comentarios que os ponen y si hay alguno negativo, entrar para convertirlo en positivo, porque se consulta en el 90% de las veces cuando buscas un alojamiento, un restaurante, o sea, estar activos, o sea, daros de alta y sobre todo
provocar que vuestros clientes, cuando asistan a vuestro negocio, les recordéis o les digáis o les pidáis que os hagan comentarios positivos en TripAdvisor. Eso será una fuente de atracción de clientes bestial. Crear promociones. Cuando tengáis épocas de excedente de producto o de baja ocupación o cosas que se pueden caducar cuando trabajéis, pues eso, con tiendas, etcétera, crear promociones. No dejéis de ser activos en promociones. Crear upsellings, como hemos dicho antes, ¿no? Crear upselling es muy importante. Anuncios en prensa especializada. Hay prensa especializada de cada sector. Especializaros, o sea, perdón, buscar esa prensa y anunciaros ahí. Presencia en asociaciones locales. Veremos que después la siguiente clave es asóciate. Folletos. Aunque parezca que el papel ya no está al día, y es verdad, no está al día, pero todavía la gente que tiene un negocio físico, cuando llega un cliente le gusta tocar, palpar. No invirtáis mucho, pero algo tenéis que tener porque le gusta tocarlo, lo lleva a casa, lo deja y de repente lo mira. No, sobre todo los que tengáis, ya os digo, temas físicos, establecimientos físicos, perdón. Hacer publicaciones, patrocinio, eventos, donde encontréis un patrocinador y atraigáis a clientes. Esto también está súper de moda y es súper importante. Vídeos. No sabéis cómo comunica el vídeo y a cuánta gente llega y qué repercusión tiene. Es algo realmente increíble. Bueno, nosotros ahora os contaré, hemos hecho a través de vídeo un vídeo para promocionar nuestro programa formativo de la página de proyectos, de la fábrica de proyectos. No sabéis qué repercusión tan grande ha tenido y lo bien que ha funcionado. Si tenéis un alojamiento rural, si tenéis un negocio que de alguna manera os permita crear esa experiencia de la que hablábamos antes, crear contenidos para después poder generar un vídeo promocional, que es ahora mismo, os diría, la herramienta número 1 en promoción. Asistir a ferias, como os he dicho, de la mano de instituciones, de la mano de varios que os unáis para que os salga mucho más económico asistir y no os suponga un coste elevado. A eventos locales o crearlos vosotros mismos, crear el evento en torno a lo que vaya vuestro negocio rural para atraer a clientes y buscar también la representación internacional. No nos olvidemos de que la representación internacional es importante si queremos traer a clientes de afuera. Que no se nos olvide que a los enclaves rurales puede venir mucha gente de otros países. Que no digáis nunca quién va a venir aquí de Alemania, pues vienen. Asóciate. Como os decía antes, asociarse es súper importante, estar conectado, crear alianzas estratégicas. Aquí he puesto algunos ejemplos de asociaciones de turismo rural de la Comunidad de Madrid, de la zona norte, que es un poco mi zona, ¿no? Buscar las asociaciones que estén relacionadas con vuestro tipo de negocio. Hay asociaciones que se crean para profesionalizar los sectores que no están profesionalizados o para ahondar en la formación de profesionales que están en torno a ese negocio. No dejéis de buscarlas. Es muy sencillo asociarse, es muy importante dedicar el tiempo y desde luego este asociacionismo os permitirá de alguna manera conectaros no solo entre vosotros sino con clientes. Muy importante y aunque parezca también algo raro, ¿no? Que nos choque al principio. Asóciate con tu propia competencia, porque entre todos conseguiréis encontrar buenas prácticas que aplicar y maneras de hacerlo mejor entre todos. Tiene que haber tarta del pastel para todos, no es mi cliente y ya no puede ser tuyo. No, esto es un error. Pero en los entornos rurales pasa muy a menudo, ¿no? Bueno, en todos los sectores, pero en los entornos rurales pasa más, ¿no? Y hay que abrirse a conocer, a que tu negocio se dé a conocer al mundo y también al resto, ¿no? De las personas que están con un negocio similar al tuyo. Pues no lo olvidéis, por favor, y apuntarlo, asociaros. Y la última clave, y no por menos, y no por ello la menos importante, es fideliza a tus clientes.
es para mí la asignatura pendiente en los negocios rurales y sobre todo los enfocados al turismo. Envías encuestas de satisfacción al cliente que te compra, les contactas en unos plazos establecidos con información acerca de novedades sobre tu negocio, les animas a que vuelvan, creas promociones para ellos a un precio diferente que para los nuevos. O sea, a un cliente que ya te ha comprado le va a costar lo mismo volverte a comprar. Igual tienes que plantearte darle esa ventaja, ¿no? Al menos en un momento dado, ¿no? Quizás no siempre. Les premias por volver, ¿no? Por volver a comprarte, por volver a comprar un producto o servicio de alguna manera que se venda, ¿no? en tu negocio. Pues es muy importante. Es muy importante fidelizar al cliente y crear de alguna manera ese vínculo con el cliente para que vuelva. Muchas veces un cliente te compra y te olvidas de él. No puede ser. Y ya no solo a través de las redes sociales. Hay que fidelizarlo de manera personalizada. Solamente así el cliente volverá. Y pensad en qué formas de fidelización existen, ¿no? En torno a vuestro negocio. ¿Cómo podéis fidelizar al cliente? Pero bueno, es tan fácil como si se ha sentido, o sea, volverle a contactar a través de un email que seguramente hayáis recopilado, o a través de un teléfono, o a través de el medio de comunicación que tengáis, el medio de conexión que tengáis establecido con él, y decirle si está satisfecho con el producto o servicio que ha comprado. Eso ya es una manera de fidelizar, porque él está de alguna manera viendo, ¿no? Que os estáis preocupando por él, que estáis preocupados por si eso le ha satisfecho y quiere volver. Y premiarles, ¿no? Por volver a comprar, eso también es muy importante. Entonces, bueno, pensar acerca de las diferentes formas de fidelizar a un cliente en torno a vuestro negocio. Nada más por mi parte, son las 9:43 según mi teléfono. Turno de preguntas. Voy a ver realmente si hay preguntas y habéis estado siendo activos y me habéis preguntado algo que os pueda responder. A ver, reservan un folio, ofrecer suite, un poco más, vale. ¿Qué alojamientos tienes tú? No tengo ningún alojamiento, Estrella. Es verdad que la presencia, me pregunta Héctor Martínez, ¿es verdad que la presencia en TripAdvisor perjudica el posicionamiento de Google? No perjudica al posicionamiento de Google. Mañana veréis, mañana y el miércoles veréis posicionamiento en Google y cómo afecta, pero no tienen nada que ver. No tiene nada que ver, Héctor, que tu presencia en TripAdvisor te perjudica tu posicionamiento. No, negativo. Y es muy importante estar en TripAdvisor. ¿Es una buena opción crear una lista de direcciones email para los clientes? Por supuesto. Lucía me pregunta, ¿tienes que crearte una lista de direcciones email? Siempre. Es decir, cuando tu cliente te contacta, tú tienes que, o sea, cuando un cliente llega a ti, tienes que encontrar la manera de poder volver a contactar con él. Entonces, es muy importante guardar su contacto a través de una lista de distribución en la herramienta que estés utilizando para el correo electrónico o en cualquier herramienta de base de datos, en un Excel mismamente. Es fundamental. Vale, no veo más preguntas en el chat. A ver, me acaban de lanzar otra. La tendencia de Ángela Antúnez me pregunta el 10% de descuento para los asistentes de webinar. Muy buena, Estrella Sobrino, muy buena. Estrella dice 10% de descuento para los asistentes del webinar en vadodelduratón.com. ¿Qué tipo de financiación existen? Me pregunta Gregory Gaume. Mercado rural, estamos pensando en crear un espacio coworking para los que os animéis. Vale, veo que las preguntas van no tanto a resolver dudas conjuntas acerca de lo que ha consistido el webinar de las 10 claves,
Pero bueno, yo os dejo a todos mi email, ¿vale? Os lo escribo también aquí, que es elena@emprendenatura.com. ¿Vale? Donde, bueno, me quedo con las preguntas que he visto que me está formulando Gregory acerca de la financiación, que la verdad es que la financiación no la hemos tocado porque no, bueno, no tiene que ver, ¿no?, con el atraer buenos clientes, Gregory, pero no tengo problema en hablar contigo si necesitas más información acerca de este tema. Espacio coworking, perfecto, Gregory, también puedo ayudarte, crowdfunding, por supuesto, también, hablaremos de ello. Y bueno, simplemente deciros que muchas gracias por vuestra asistencia y que si queréis saber más sobre marketing y os ha resultado interesante el webinar, espero que sí. Mañana tenemos el segundo webinar de esta semana del marketing de Jornada de Puertas Abiertas de Emprendenatura, que lo imparte Lola Picazo, experta en marketing online, que hablará de cómo romper el hielo y empezar a vender, conceptos básicos del marketing 2.0, cómo se promociona lo rural en Internet, muy, muy interesante. Y el jueves tenemos cómo crear un sitio web demoledor, claves para que tu web capte la atención y consigas aumentar la lista de suscriptores. Lo imparte Rubén García, un muy conocido experto en el marketing online también, y el horario es de 7:30 a 8:30, ¿de acuerdo? Y bueno, si alguno de vosotros todavía no tiene desarrollado su negocio rural, o lo tiene en pañales, o se ha parado en un punto del proceso y no sabe cómo seguir, perdón, y su ilusión es emprender fuera de la ciudad y no sabe cómo empezar o cómo seguir, aprovecho para presentaros la fábrica de proyectos, que os he hecho alusión durante el webinar anteriormente, a que es el programa formativo estrella de Emprendenatura. Aquí tenéis un pequeño aperitivo, son 5 bloques, ¿vale?, donde desde el primero hasta el último os enseñamos a diseñar vuestro proyecto rural de manera que lo tengáis listo para lanzarlo al mercado. Son 5 fines de semana de formación presencial en la Universidad Camilo José Cela, donde tienen lugar las clases. Y bueno, acabamos de lanzar, son 12 plazas, estamos teniendo una aceptación magnífica y dejamos mi mail, que lo tenéis, está a vuestra disposición para que me escribáis si alguien necesita más información acerca de este programa formativo presencial. Hay promociones y descuentos para las personas que se están apuntando antes del 9 de marzo. Por lo tanto, os animo a que no dejéis de preguntar y sobre todo tenemos un dossier completo para enviaros y de momento os invito a que entréis a www.emprendenatura.com/fábrica de proyectos, donde tenéis información detallada y donde, bueno, realmente veréis que se hace un recorrido desde el principio hasta el final de un proyecto rural, ¿no? Cómo diseñarlo en el bloque 1, cómo ponerlo en marcha y hacerlo viable con el plan ecofinanciero que hemos hablado para diseñar la estrategia de precio, atraer a buenos clientes, marketing, marketing y marketing, más marketing, gestionarlo a través de las nuevas tecnologías y después os damos la oportunidad de hacer un test, ¿no?, que es el backstage de la puesta en escena, para que con vuestro proyecto piloto empecéis a veros como verdaderos emprendedores antes de lanzaros a un escenario real que será la Feria del Emprendedor Rural. Y bueno, nada más por mi parte. Espero realmente que os haya resultado interesante. Estoy viendo si había alguna pregunta más que se me quedase colgada y creo que no hay nada más. Bueno, sí, deciros que se me olvidó comentar que en la fábrica de proyectos tenemos descuentos con la Fundación Tripartita,
la gente que esté trabajando aún por cuenta ajena, hemos llegado a un acuerdo justo ayer con la Fundación Tripartita y se puede también beneficiar de bonificaciones en este sentido. Yo os animo realmente a que os unáis a la cuarta promoción de la Fábrica de Proyectos que empieza el 24 de abril. Yo fui alumna de la tercera promoción de la fábrica y bueno, aquí me tenéis emprendiendo, feliz y con una vida completamente diferente ahora. En un entorno rural como creo que como todos vosotros deseáis, ¿no? Y por eso estáis asistiendo a este webinar. Muchas gracias, de verdad, y os animamos a seguir mañana con Lola y Rubén y a veros y conoceros de manera presencial con la Fábrica de Proyectos. Un saludo a todos.